Reflexión sobre las lecturas del 16º Domingo Ordinario, Ciclo A. En esta ocasión únicamente proclamaré la segunda lectura y el Evangelio. De la carta a los Romanos. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Reflexión. Dos caras de la misma moneda: paciencia misericordiosa y justicia de Dios. Amor y justicia, misericordia y juicio son conceptos difíciles de armonizar cuando de la relación de Dios con el hombre se habla. ¿Cómo es posible que Dios, todo bondad y misericordia,
pueda en un momento dado condenar a un hombre? ¿No es acaso un abuso de poder inaceptable que el absoluto e infinito pueda mandar a un ser finito al lugar del castigo eterno? ¿Merecen unos actos pecaminosos o inclusive la actitud porfiada de un ser por naturaleza débil y temporal, un estado de vida permanentemente fracasado? Es un debate que está todavía lejos de ser agotado y mucho menos solucionado. El esfuerzo teológico por arrojar luz en la inteligencia de tan arduo problema puede decirse que se divide en dos grandes posturas. La primera afirma que la apocatástasis, es decir, la salvación escatológica, más allá de la historia, de todo lo existente, inclusive de los réprobos que pudieran estar en el infierno y del mismísimo Satanás, es la meta final de la creación. La segunda, aunque no niega la misericordia y longanimidad, es decir, la paciencia de Dios que acoge al hombre en su miseria divina en el tiempo presente, tampoco niega, al menos como real posibilidad, un juicio en el que aquel que contumazmente se cierre al amor, a la solidaridad y a las mociones del espíritu, será declarado excluido de la bienaventuranza eterna. A nuestro parecer, esta última postura hace mayor justicia a la tradición teológica de la Escritura y la tradición bimilenaria de la Iglesia. En la Biblia existen muchos textos que atestiguan la firme creencia de un castigo, entre comillas la palabra castigo, transhistórico, más allá de la historia, para los pecadores contumaces, o lo que es lo mismo, un estadio escatológico de frustración existencial definitiva e irrevocable. En categorías religiosas cristianas, esto se expresa con la imagen simbólica del infierno. Aclaro, la imagen es simbólica, pero la realidad que se expresa con ella es real. Sospechamos que mucho de la renuencia para aceptar la realidad, no solo del infierno, sino de todas las realidades escatológicas, cielo, infierno, purgatorio, juicio final, etc., tiene que ver con una conceptualización errónea de dichas realidades, y esto debido a una catequesis y predicación que tiene que ver más con la imaginería de Dante Alighieri y su Divina Comedia, que con la mentalidad y forma expresiva semita o bíblica. Es curioso constatar que muchísimas personas que se confiesan creyentes en un ser personal trascendente, llámesele como se le llame, o inclusive entre no pocos cristianos, al preguntárseles sobre lo que entienden de las realidades escatológicas, manifiestan desconocimiento o conocimiento precario y erróneo sobre estos tópicos, o lo que es más sorprendente todavía, no creen en ellos. Y no pensamos que estos temas interesen solamente a los eruditos académicos, pues la imagen de Dios que subyace en los conceptos de misericordia, paciencia, pecado, juicio, cielo, infierno, etc., tiene una incidencia determinante en la manera concreta de vivir la fe en el mundo concreto del singular individuo y de la comunidad cristiana. Si imagino a Dios como un ancianito bonachón que finalmente todo lo perdona, trivializo la gravedad del pecado y la necesidad de una auténtica conversión. Pero si lo imagino como el severo juez que lleva la cuenta pormenorizada de cada uno de mis pecados y mis acciones buenas, para al final hacer un balance y juzgar al estilo de la jurisprudencia romana,
en la que se da a cada cual según se incline la balanza de la invidente dama, pues estamos en la dinámica de una relación coercitiva y retributiva que tarde o temprano acaba negando la gratuidad de la salvación y el amor como fundamento de la relación Dios-hombre. La palabra nos pone en el camino de una clara imagen de quién es Dios de cara al hombre, o dicho de otra manera, del actuar de Dios para con el hombre. Tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu señorío sobre todos los seres te hace indulgente con todos ellos, proclama el libro de la sabiduría. Y es que la fuerza de Dios es su amor, y la imagen plástica más elocuente es el crucificado, de cuyo costado brota la vida que renueva la faz de la tierra. En algún domingo anterior la Escritura nos ha presentado qué clase de rey rige sobre la humanidad. Es un rey montado sobre un pollino, humilde y manso de corazón. Es uno que domina mediante el amor entregado hasta el extremo. El buen pastor que ha dado su vida por las ovejas, y precisamente porque se ha sumergido en las profundidades abismales de la criatureidad pecaminosa, es un Señor capaz de compadecerse y de ser indulgente con nosotros. Y tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados y transgresiones, y podemos clamar, vuélvete a mí, tenme compasión, como dice el Salmo. Pero esto no significa que el Señor sea un Dios simplón y permisivo, al que se le puede dar la vuelta con argucias humanas. Su longanimidad, paciencia misericordiosa, es capaz de abrazar todas nuestras miserias, sin límite ni restricciones. Pero este paciente y amoroso abrazo de Dios tiene un objetivo: lograr la conversión del pecador. En el libro del Génesis se nos presenta la imagen del espíritu que aletea sobre las aguas caóticas, y una de las más bellas interpretaciones que se han dado a este aletear de Dios es la evocación de la imagen de Dios como un ave que abre sus alas sobre sus polluelos en ciernes para incubarlos y esperar pacientemente a que salgan del cascarón, convertidos en aves capaces de remontar el vuelo. Es Dios que incuba en el pecado, en el caos, a la espera de ver el despertar del hombre empecatado. La carta a los romanos nos dice que es precisamente el Espíritu quien viene en nuestra ayuda, intercediendo ante el Padre para que logremos su aspiración, que es la misma que la nuestra, la plenitud del hombre. El espíritu es siempre dinamismo, fuerza que transforma, creación de continuo, superación de lo estático, apertura hacia horizontes siempre nuevos, siempre inquietante y mordente que intranquiliza. La paz del espíritu no significa inmovilidad ni quietud. Es agua torrencial que desarraiga y al mismo tiempo vivifica al que sabe sumarse a su fuerza. Por ello, un creyente que afirma tener una relación con el Espíritu y al mismo tiempo su vida espiritual es la misma que hace 2, 3, 4 años, se engaña a sí mismo. Es verdad que en ocasiones el Espíritu acaricia suavemente y extasía con su presencia, pero finalmente toda experiencia espiritual auténtica introduce emociones que, si se siguen, cambian al hombre. Dios abraza la miseria, pero al mismo tiempo imprime un movimiento de salida que va de la condición de pecado hacia la libertad de los hijos de Dios. El evangelista Mateo, o Jesús, como quiera que sea, nos propone varias parábolas en las que nos muestra diversos aspectos de la interrelación entre la buena semilla, los hijos del reino, y la mala semilla, los hijos del maligno. Los hijos de Dios no tienen opción. Viven en el mundo y coexisten con los hacedores de la iniquidad.
y en muchas ocasiones es imposible distinguirlos. Parece que ni los mismos enviados de Jesús son capaces de hacerlo, al menos hasta el momento de la siega final. Los frutos parciales son ambiguos en la historia. Las motivaciones pueden ser espurias. Los actos de amor pueden ser el disfraz de la soberbia más demoníaca. En la ambigüedad del eón presente, Dios aguarda, incuba. Deja que su palabra actúe eficazmente en los corazones, para que germinen los hombres nuevos, los hijos del reino, parábola del sembrador, que finalmente serán sembrados en el mundo para transformarlo según el proyecto de Dios. He aquí la razón profunda de la longanimidad del Señor. Las cosas no pueden apresurarse, así como la semilla requiere de tiempo para convertirse en árbol que anida a los pájaros. El hombre que nace de la escucha de la palabra requiere de la acción lenta y perseverante del Espíritu para lograr el trigo que resplandece como el sol en el reino del Padre. No olvidemos que gracia de Dios y respuesta humana a su amor antecedente son dimensiones dialécticas e irrenunciables de la salvación. Es cierto que la salvación es un don, siempre inalcanzable e inmerecido, pero es igualmente cierto que sin la respuesta del hombre que se concretiza en obras de amor, dicha salvación no se hace eficaz. En el fondo, infierno quiere decir estado permanente de frustración, en el que el hombre decidió libremente no responder al llamado del amor, haciendo ineficaz la gracia derramada por el Señor. Y el juicio no es más que la constatación in eternum de lo que el hombre mismo ha escogido para sí. El amor del Señor abraza y espera pacientemente la conversión del ser humano, que siempre lleva buen fruto. Pero el amor también desenmascara y enjuicia, exige y sanciona las actitudes egoístas en las que el hombre se repliega sobre sí mismo. Así, longanimidad y juicio son fruto del amor, dos caras de una misma moneda.